Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Eterno. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Santo, 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 santo. Bendito sea el Cordero de Dios. En un minuto iniciamos. Tenemos una palabra hoy, como siempre, una enseñanza. Esperamos sea de bendición para el pueblo. Aquí estoy compartiéndole a los hermanos que me piden que siempre le comparta las enseñanzas para ellos estar conectados. Bien, ya a la mayoría de ellos se lo compartí. Ahora vamos a la enseñanza. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Dios bendiga a las personas que ya están conectadas. Hoy quisiera tomar una enseñanza del libro de Juan. Libro de Juan capítulo 6. Libro de Juan capítulo 6. Antes de dar lectura a este pasaje del libro de Juan capítulo 6, quisiera informarle que antes de este evento suceder, había sucedido varios problemas entre los discípulos. Había discordia entre ellos. Y esa discordia que había entre ellos lo llevó a tener fricciones, a haber problemas entre ellos. Jesús viene de un recorrido y llega a un lugar. Trata de llegar a ese lugar sin que nadie lo siga ni se dé cuenta, pero ya Jesús había hecho varios milagros y las personas comenzaron a seguir al Maestro. Así que mientras Él le pide a los discípulos que crucen al otro lado, a la ribera del mar de Galilea, a la parte oeste, ya una gran multitud había llegado primero que el Maestro al lugar. Esta multitud que había llegado al lugar estaba esperando a Jesús. Así que cuando Jesús llega, ya el lugar que Él trató de estar solo, apartado con su discípulo para seguir, para tomar un descanso y luego continuar, ya no era posible. Así que muchas personas habían ahí. Y de repente, estoy en el capítulo 6 de Juan, de repente, cuando toda esta persona, dice el capítulo 6, verso 1, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberia, le seguía una gran multitud porque veían las señales que Él hacía y los enfermos que sanaba. Así que dice el verso 3, entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos.
y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. 5 dice, cuando alzó Jesús sus ojos y vio que había venido una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todo esto? Jesús le dice a Felipe, porque Felipe era de esa comunidad, Felipe vivía en esa área, de todos los discípulos, él conocía geográficamente esa área, y Jesús por eso le dice a él. Ahora, en el verso 9 dice, he aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Cuando a usted le presentan 5 panes de cebada y usted no conoce el contexto geográfico ni cultural del lugar, usted puede pensar que con 5 panes pueden quizá comer 5 personas. Ahora, si usted ha podido comer de una galleta que se llaman Oreo, galleta Oreo, que son de chocolate y que tienen algo blanco en el medio, una galleta Oreo, más o menos ese tamaño, era un panecillo de cebada. Un pan de cebada era prácticamente el doble de esta moneda. Eso era un pan de cebada, el doble de esta moneda. Y pececillo, cuando la Biblia se refiere a pececillo, es que las personas que vivían alrededor del mar de Galilea, cuando los pescadores salían del mar de pescar y limpiaban las redes, ellos cogían todos los peces grandes que las redes atrapaban, y los pececillos chiquitos, uno que le llaman sardina, que se produce en grandes cantidades en ese mar. Entonces eso ellos se lo daban a las personas para que las personas pobres pudieran disfrutar de ello. Así que la comida de un niño menor de edad, que se cree que el niño estaba entre los 7 a 11 años aproximadamente, con los 5 panecillos de cebada y los 2 pececitos, era la comida de ese niño, era el almuerzo de ese niño. O sea, no era que el muchacho tenía almuerzo para mucha gente, no, era para él solo. Eso era para él solo. Así que Jesús le dice, recuérdese cuál es el problema. Los discípulos tienen un problema, están en discordia, están en guerra los discípulos. Alguien quiere ser el jefe, alguien se molesta por esto. Como siempre dentro de la iglesia hay personas que estamos en guerra, y que tenemos conflictos. Los discípulos también tenían conflictos, no en una ocasión, en varias ocasiones. Así que cuando Jesús viene y le dice, tráeme los panes y los peces, lo que Jesús hace es lo siguiente. Recuérdense, el fondo aquí es que Jesús quiere resolver un problema entre los discípulos, pero lo va a resolver dándole comida al pueblo. Jesús viene y levanta el pan hacia el cielo, da gracia por el pan, lo parte. Acuérdense, 5 panes, lo parte por la mitad y le da a un discípulo una mitad y al otro discípulo otra mitad. Y así parte los 5 panes. Es decir que es un momento que ahora tenemos a 10 discípulos que tienen pan para darle al pueblo. Así que coge los 2 pececillos y le da un pececillo a un discípulo y el otro a otro. Ahora, cuando los discípulos van frente al pueblo, acuérdese, el discípulo tiene la mitad de un pan de cebada. Cuando el discípulo va frente al pueblo que lo está esperando, el discípulo parte el pan, la mitad del pan de cebada que a él le dieron, y se lo da al pueblo que está frente a él. El mismo pan de cebada que él partió, que Jesús ya había partido y que ahora lo está partiendo el discípulo, en la mano del discípulo está sucediendo un milagro, y es que el pan, cada vez que sacan un pedazo de pan, el pedazo de pan que sale vuelve y regresa. ¿En qué sentido? En que sale de nuevo en el mismo pan que tiene en la mano. Así que el pan no se agotaba y él daba pedazo de pan a todo el pueblo, pedazo de pan y pedazo de pan. Igual hacían lo de los pececillos, daban pedazos de peces, peces, y el pez seguía igual en sus manos. Al final, cuando todo terminó, que todas las personas lograron tener su porción, la Biblia dice que ellos entonces
colectaron lo que sobró, y lo que sobró era lo que ellos tenían en la mano. Colectaron y lo que la persona dejaron, porque no es que ellos se paraban frente a una persona y le daban nada más un pedazo, es que la persona recibía lo que era necesario para la persona comer. Es decir, cuando estaba frente a una persona, le daba hasta que esa persona tenía lo suficiente para comer, porque el que él tenía en la mano no era mucho, pero sí cuando salía de la mano de él se multiplicaba y seguía igual el pan de él, pero el que estaba en la mano del discípulo lo seguía recibiendo. O sea, el discípulo tiene el pan igual, pero el pan está llegando a las personas y él le sigue dando pedazos hasta que la persona tiene suficiente para comer. Ahora, este milagro fue el primer milagro que los discípulos hicieron ellos mismos. Repito, este fue el primer milagro que salió de la mano de los discípulos. Lógicamente usted entiende que Jesús oró, dio gracias, y Jesús es el autor del milagro. Pero este milagro está saliendo de la mano de los discípulos. Ahora, el pueblo que estaba ahí, que vino detrás de Jesús por las señales y los milagros que Jesús hacía, ahora el pueblo se está enfrentando a algo nuevo, y es que aparte de que Jesús hacía milagros, aparte de que Jesús sanaba, aparte de que Jesús hacía señales, ahora tienen que los discípulos de Jesús también están haciendo señales. Los discípulos están haciendo señales. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en un lado y en un lugar donde habían alrededor entre 20 a 25 mil personas, pues las personas iban a ver al que llegaba con el pan frente a ellos. O sea, ellos no miraban a Jesús. Es posible que los que estuvieran alrededor de Jesús pudieran ver a Jesús, pero ellos estaban pendientes de ¿qué? Pendientes del que le estaba dando de comer. Y lo que le estaban dando de comer eran ¿quién? Eran los discípulos. Los discípulos estaban dando de comer. No Jesús. Ya Jesús había hecho el milagro. El milagro de Jesús fue orar por el pan, orar por los peces y entregárselo a los discípulos. Pero el discípulo que viene frente a mí, yo personalmente estoy viendo a Pedro frente a mí, y de la mano de Pedro está saliendo un milagro. Es de la mano de Pedro que el pueblo está mirando el milagro. Era de la mano de Juan que el pueblo estaba mirando el milagro. Ahora este pueblo, aparte de ver a Jesús obrando milagros, ahora tiene a los discípulos también obrando milagros. Cuando terminen de repartir a todo, usted puede imaginarse cómo estaban los discípulos, cómo comentaban los discípulos, cómo se comentaban uno a otro. Pero observate cómo salía el pan y se multiplicaba en mi mano. Algo terrible, gloria a Dios. Y quizá alababan a Dios. ¿Por qué? Porque era un milagro que salió de su mano. Ahora, mientras ellos están excited con este milagro, Jesús se le acerca y le dice: móntense en la barca y vayan al otro lado. Óigame, la multitud que estaba ahí, ya no están solamente observando los milagros y las señales de Jesús. La multitud ahora está mirando los milagros que están saliendo de la mano de los discípulos. Y en medio de esa algarabía, en medio de ese gozo, usted se imagina el gozo que usted recibe cuando a través de sus manos Dios hace un milagro. Usted no quiere salir del lugar. Entonces las personas que están en el lugar donde sucede el milagro, esas personas te exaltan, te llenan, te ponen fuerte espiritualmente, y eso llena el ego tuyo. Así que mientras las personas estaban quizá alabando y dándole gracias a Dios por los discípulos y por Jesús, Jesús le dice a ellos: sálganse del grupo y váyanse al mar. O sea, algo como que no tiene lógica. ¿Por qué bendita razón? Ya que Jesús le ha permitido a ellos hacer el milagro, ahora Jesús no le permite a ellos disfrutar de la gloria. Entonces los discípulos obedecen a su maestro y se van y se meten en la barca. Cuando los discípulos se meten en la barca, los discípulos están llenos, están fuertes, su fe está robusta, su fe está terrible. Pero acuérdense que antes del milagro había un problema entre los discípulos. Y Jesús hace el milagro y ahora Jesús va a resolver el problema entre los discípulos. Jesús nunca hizo nada sin un propósito definido. Ahora, cuando los discípulos están metidos en la barca, vamos a poner que ya eran alrededor de las 5:30 a las 6 de la tarde, porque estaba cayendo el día.
Así que el día está terminando y ellos se meten y ellos están entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche metidos en la barca, y Jesús se quedó allá afuera con el pueblo para despedir la multitud en el monte. Así que los discípulos en esas 3 horas que están en el mar de Galilea para atravesarlo ahora de oeste a este, solamente unas 12 kilómetros de distancia, cuando ellos están metidos en el mar, disfrutando de ese milagro, acuérdense, ellos están disfrutando del milagro de la repartición de los panes y los peces. Ahora nadie puede allí decir que es más grande que nadie, y nadie puede decir que es mejor que nadie, porque el milagro salió de la mano de todos. Así que Pedro no era más grande que Juan, ni Santiago era más grande que Judas. Todos eran iguales. Ahora, en ese ambiente, de repente, cuando termina la primera vigilia, sucede algo que es normal en el mar de Galilea, que se forme una tormenta de repente. Así que los discípulos que están ahora llenos en gloria, que están poderosos por el gran milagro que sucedió, ahora enfrentan a una tormenta. Los discípulos que estaban empompados, llenos de fe, poderosamente fortalecidos, ahora enfrentan una tormenta. Y la Biblia dice que la tormenta comenzó a azotar la barca, y le dio a 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 la barca. Ahora, este pueblo que antes del milagro estaba en conflicto, estos 12 hombres, habían diferentes caracteres ahí, diferentes formaciones, estaban en un conflicto entre ellos mismos, conflictos personales. Ahora, dentro de la barca, cuando ellos entran con toda esta fe del milagro que sucedió, ahora comienza una bendita tormenta a golpearlo a ellos. Y esa tormenta comenzó a golpearlo, a golpearlo, a golpearlo. Y llegó el momento que la Biblia dice, ya entre la segunda y la tercera vigilia, la Biblia dice que ellos comenzaron a sacar de la barca los enseres que tenía dentro de la barca. Lo que hicieron el milagro allá afuera, ahora están en una condición tan terrible que tienen que comenzar a sacar de la barca todas las cosas que hay dentro de la barca. ¿Para qué? Para quitarle peso a la barca, para que la barca pueda dejarse llevar por los vientos que eran contrarios. En ese momento llega la tercera vigilia, y pasando la tercera vigilia, acuérdese, el pueblo judío, los hebreos, para el tiempo del primer siglo, dividían la noche en 4 vigilias: 6 de la tarde a 9, primera vigilia; 9 a 12, segunda vigilia; 12 a 3, tercera vigilia; y 3 a 6, cuarta vigilia. Así que cuando ya viene prácticamente después de una noche de ellos estar totalmente luchando contra esta tormenta, ellos tuvieron que hacer algo que era lo que Jesús estaba esperando, y era la gran enseñanza de ese día, y es la gran enseñanza de hoy. Hubo algo que sucedió, y es que el agua estaba entrando en la barca, y los barcos que navegan en las aguas nunca se hunden por las aguas que hay en las aguas, se hunden por el agua que entra en la barca. O sea, ellos están encima del agua y esa agua no le hace nada a ellos. Ellos tienen problemas cuando el agua entra a la barca. Ahora, cuando el agua entra a la barca, el agua está dentro de la barca, aquí se complica la cosa. ¿Por qué? Porque tenemos a 12 hombres dentro de la barca, y algunos de ellos se creen que son líderes. Algunos de ellos se creen que están muy cerca de Jesús. Algunos de ellos se creen que ellos tienen conocimiento de ciertas cosas. Y eso provocaba una división entre ellos. Mientras ellos están en la barca hablando del milagro, la tormenta viene y les remueve la fe en su totalidad, que ellos habían entrado a la barca, y ellos tienen que botar todos los enseres. Ahora ellos, para salvarse y no morir ahogados, con la barca inundándose en agua, ellos tienen que hacer lo más normal que se hace en una condición como esa, y es formar equipo. Usted se imagina donde hay hombres que están separados por ideología, separados por posiciones, por conocimiento. Ahora llega un momento que, aunque tú no lo desees, aunque
tú no quieres estar conmigo, aunque tú no quieras compartir conmigo, las condiciones que hay en ese momento te obligan a ti a juntarte con aquel que tú no tienes afinidad con él. ¿Por qué? Porque si no te juntas con él y hace equipo con él, la barca se hunde y todos pierden la vida. Así que ellos tuvieron que formar dos equipos. Un equipo para sacar agua de la barca y otro equipo para remar la barca. Así que ahora el pueblo que entró a la barca desunido por ideología, por interpretaciones, por conocimiento, por lo que sea, ahora obligado tienen que unirse porque la tormenta lo hizo estar unido. Esta pandemia que está sucediendo ahora a nivel global logró algo que ya sucedió en este capítulo y en esta historia. Y es que familias que no tenían una afinidad y eran hasta enemigos han tenido que pasar un mes, mes y medio, 2 meses juntos en la misma casa y tener que buscar los medios para no contaminarse y todo trabajar unido para salvar la familia. Eso está pasando hoy. Que aunque tú no te llevabas bien de mí, aunque tú tenías problemas con fulano, aunque tú tenías problemas con fulano, ahora estamos todos metidos en la casa y todos tenemos que trabajar juntos, unidos como un solo cuerpo para poder echar la barca hacia la orilla, para poder soportar esta gran pandemia. Así que ellos se unieron en dos equipos. Un equipo sacaba agua y el otro equipo entonces remaba. Cuando Jesús, que está afuera, allá arriba en el monte, observó la condición de que ahora el propósito de Jesús está rindiendo los frutos, y es que sus discípulos estén unidos, entonces Jesús desciende del monte y viene caminando sobre las aguas. Caminando sobre las aguas. Estos hombres que eran expertos en navegación, expertos en pesca, había surgido desde el tiempo de los griegos una enseñanza, y era que cuando una barca iba a zozobrar en las aguas del mar y los marineros iban a morir, la muerte se presentaba en ese lugar caminando sobre las aguas, pero en forma de un fantasma. Así que cuando Jesús viene bajando del monte, caminando sobre las aguas, en medio de la tormenta, entonces los expertos en pesca, los hombres que tenían conocimiento del mar, los que conocían la historia, entonces ellos llegan a una conclusión y dicen: un fantasma. Lo que ellos están diciendo es, primero, que ya no tenían fe; segundo, que se iban a morir; y tercero, que la muerte venía por ellos. Todo eso había pasado en menos de 9 horas. Acuérdense, ellos entran al final del día y ahora están a las 3 de la mañana caminando para las 4 de la mañana cuando Jesús se presenta. Entonces ya el milagro que sucedió afuera, ya ese milagro no estaba en ellos. Ya ese milagro había perdido su sazón. Ya nadie hablaba del milagro. Ahora lo único que se habla es de salvación y de unidad. Cuando el pueblo de Dios entra en ese compañerismo de la unidad, entonces no le queda más remedio al cielo que salir y presentarse en el lugar donde están 2 o 3 reunidos, pero unánime y juntos como estaban en el día de Pentecostés. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué sucede? Que cuando Jesús viene y ellos entonces se rinden, todos se rindieron, todos llegaron a una conclusión de que había llegado el final de ellos, de que ya no tenían esperanza. Entonces Jesús le dice: no tengan miedo, yo soy. Y cuando Jesús dice yo soy, yo pensé al principio que ya todos estaban unidos. ¿Por qué? Porque se habían juntado para remar y sacar agua. Pero al parecer había alguien que todavía le quedaba un poquito del milagro de afuera, le quedaba un poquito del ego, le quedaba un poquito del orgullo, le quedaba un poquito del problema. Y ese alguien se llamaba Simón Pedro. Y Simón Pedro, a pesar de que escuchó la palabra mágica del maestro, alabado sea el nombre de Jesús, cuando el maestro dice yo soy, aún así él cuestiona:
¿Por qué? Porque los demás y él estaban diciendo que lo que venía para lo que venía era que la muerte a buscarlo. Entonces el maestro dice, yo soy, ese yo soy es el que tumbaba a los hombres. Ese yo soy era la estampa, era la identidad del gran maestro. Pero aún así Pedro cuestionó y Pedro le dice, pues si eres tu maestro, permite que yo vaya a ti. Y es entonces cuando Jesús decide darle la última limpieza a Pedro, sacarle el último ego que tenía, desinflarle el globo, quitarle toda esa escoria que tenía dentro. Ya los otros 11 estaban bien, los otros 11 tenían tranquilidad, los otros 11 no estaban cuestionando. ¿Pero qué? Pero Pedro cuestionó y dice Pedro, si eres tú, permíteme ir allá. Y Jesús le dice, pues ven, pero hay una cosa importante aquí que quiero traer a colación, y es que cuando Jesús le dice ven, Jesús no detuvo la tormenta, alabado sea el nombre de Jesús. La tormenta siguió, la tormenta continuó, y para usted salir de una barca pesquera de los tiempos de Jesús, usted tenía que subirse desde el fondo hacia arriba, y esta barca tenía de entre 6 a 7 pies de altura. Usted tenía que subirse, y después que usted estaba subido allá arriba, usted tenía que sacar los pies hacia adelante, agarrarse con los brazos y estericar los pies hacia abajo, y aún así usted no alcanzaba el agua. ¿Por qué? Porque era profunda, era grande la barca. Así que cuando él viene, se pone así y comienza con los piecitos a que los pies vayan y choquen, y los pies chocan el agua. Él sabe que los pies chocaron el agua, pero chocaron en algo que era ¿qué? Sólido. Cuando choque en algo sólido, él entonces puso el primer pie, puso el segundo pie y comenzó a caminar. Y caminaba hacia el maestro. Pero ¿qué sucede? Que para usted llegar a donde el maestro, Pedro comienza y entra en un conflicto. Y es el conflicto que pasamos todos los humanos. Este conflicto es que Pedro sabe por experiencia que nadie, oiga bien, nadie puede caminar sobre las aguas. Es una ley que es intransigente. Nadie puede romper esa ley. Así que Pedro comienza que hay un Pedro interno, y el Pedro interno comienza a cuestionar. Oiga bien, el Pedro interno comienza a cuestionar, y hay otro Pedro que es el externo, que comienza a razonar, y comienza un conflicto entre la fe y la razón. La fe y la razón. La fe, alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. La fe le dice a Pedro que él puede seguir caminando. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero la razón, por el conocimiento cognitivo que tenía Pedro, le dice a Pedro, a ti te están engañando. Tú estás en un sueño, tú estás en una visión. Es imposible que tú camines sobre las aguas. Y comienza el conflicto entre ¿qué? Entre el hombre interno de Pedro y el hombre externo de Pedro. El hombre externo está en conflicto con el hombre interno. La fe, la razón. Y cuando estos dos entran en conflicto, uno de los dos tiene que ganar. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Uno de los dos tiene que ganar. Y llegó el momento en que la razón tuvo potestad sobre la fe. Y para que la razón, oiga bien, la fe no necesita de confirmación. Alabado sea el nombre de Jesús. La fe no necesita confirmación. La fe cree ciega. La fe cree ciegamente. Pero la razón necesita de una confirmación sensorial. Necesita ver. Así que cuando llega el momento en que el conflicto está en su máxima expresión en Pedro, la fe es desplazada por la razón. Y como la razón, para poder, oiga bien, para poder certificar, la razón tiene que ver, es el momento que Pedro quita la vista de Jesús, y para él verificar si él estaba caminando en agua, y si estaba caminando en algo sólido, si estaba en una visión, si estaba en un sueño, él necesariamente tenía que mirar hacia abajo. Y cuando Pedro mira hacia abajo, alabado sea el nombre de Jesús, fue el momento en que sucede el milagro de que usted no puede mirar con el ojo izquierdo hacia adelante y con el derecho hacia abajo. Los ojos siempre están a un mismo nivel, uno para acá
y el otro igual. O sea que donde va uno van los otros. Si está arriba, arriba, abajo, al medio. Así que él no puede dejar un ojo con Jesús y el otro para abajo. Es imposible. Así que cuando él quita la vista de Jesús y mira hacia abajo y se da cuenta que de verdad hay agua, entonces comenzó a hundirse. Cuando el Pedro, la razón, comienza a hundirse, tiró el grito y le dijo: Maestro, sálvame. Y es aquí que Jesús le extiende la mano y le dijo la palabra mágica: hombre de poca fe. Porque en este conflicto de Pedro lo que salió perdiendo fue la fe. Hombre de poca fe. Pero en realidad la gran enseñanza aquí era que Jesús necesitaba darle una lección a Pedro de que todo lo que estaban con Jesús, los discípulos, los apóstoles, eran iguales y que nadie era más grande que nadie. Esta lección la necesitamos todos los seres humanos. Todos la necesitamos, específicamente los que estamos envueltos en ministerio. Nadie es más grande que nadie. El apóstol no es más grande que el maestro, ni el maestro es más grande que el pastor. El profeta no es más grande que el evangelista. Todos somos iguales y trabajamos para un mismo rey, para un mismo hombre que es Jesús. Mire esto, era imposible, oiga bien, era imposible que Jesús permitiera que Pedro llegara donde él caminando sobre las aguas. Maestro, ¿y ahora qué pasó? Sí, era imposible que Jesús permitiera eso. ¿Por qué? Porque Jesús lo que está aquí es resolviendo un conflicto que hay entre los discípulos. Y al parecer Pedro era el cabecilla del problema. Usted se imagina en el problema que se metía Jesús. Si este Pedro, que era un hombre conflictivo, llegaba a donde estaba Jesús y regresaba caminando sobre las aguas, oiga bien, caminando sobre las aguas a la barca donde estaban sus compañeros, ¿usted se imagina en el problema que se iba a meter Jesús con eso? Cuando este hombre, que sin haber hecho ningún milagro, era el que hablaba, era el que gobernaba, era el que dirigía, era el que todo, tenía una respuesta para todo. ¿Usted se imagina cuando él llegara ahí caminando sobre las aguas? No, el caminar sobre las aguas era para terminar la limpieza final contra Pedro, para que Pedro entendiera que él era igual que todo el mundo y ese ego que él tenía se le fuera. Así que el que caminó sobre las aguas, que comenzó a caminar, comenzó caminando como un globo inflado. Y cuando fue llegando a donde Jesús, la fe y la razón tuvieron un conflicto y la razón gana. Y como la razón ganó, Pedro perdió. El Pedro espiritual perdió. Y cuando Pedro pierde, Pedro regresa a la barca. Pero mientras los 11 se quedaron creyendo que el que venía era la muerte a buscarlo, Pedro regresa a la barca humillado primero y sometido. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo: hombre de poca fe. Y Pedro tiró un grito: sálvame, maestro, que perezco. Y ese grito lo vieron los compañeros de él. Ese grito y esa salvación que Jesús le hizo, lo vieron sus compañeros. Es necesario que regresemos a Juan capítulo 6 en medio de esta pandemia. Específicamente lo que estamos dirigiendo gente. Es necesario que los apóstoles, es necesario que los profetas, es necesario que los maestros, es necesario que los pastores, es necesario que los evangelistas nos metamos en la barca y uno comiencen a sacar agua y otro a remar. ¿Por qué? Porque esto no se va a parar, esto no tiene final hasta que no haya una iglesia unida. Es la iglesia unida que va a resolver el conflicto espiritual en la cual estamos. No es, y cuando hablo de la iglesia unida, no me estoy refiriendo a los cuatro, a los cuatro esquinas de un templo. Me estoy refiriendo a la iglesia unida como persona, que tú, aunque piense y crea diferente a mí, no te crea que tú eres mejor que yo. Que yo, aunque crea que tú estás equivocado, no crea que tú eres inferior a mí. Que cualquiera puede estar equivocado, que cualquiera puede tener una mala interpretación. Eso es normal de los humanos. De hecho, la Biblia es así. Somos nosotros que interpretamos la Biblia. No es el Espíritu Santo que interpreta la Biblia. No caiga en ese error de que no, que esta interpretación viene del Espíritu. Ninguna interpretación viene del Espíritu. Viene del estudio, como tú te le acercas a ella.
como tú llegas cargado. Hay interpretaciones que cuando tú llegas al texto, tú no tienes que buscarles nada más porque ya tú llegas cargado de que el texto dice eso. Así que tú solamente la miras. Por ejemplo, yo te estoy dando una enseñanza hoy de Juan 6. Esta enseñanza tiene que revolucionar tu vida. ¿Sabe por qué? Porque es muy posible que tú hayas predicado y enseñado de Juan 6 un sinnúmero de veces, pero yo te estoy poniendo a ti algunas cosas aquí extra, algunas cosas importantes, algunas cosas que no aparecen literalmente en el texto, pero que era la razón por la cual estaba pasando. Esto tiene que hacerte cambiar y llegar al texto limpio, llegar al texto vacío, llegar al texto sin ninguna cosa que te esté atacando. Señores, en la unidad es que está la fuerza. En la unidad es que Jesús interviene. Cuando los hombres de la Torre de Babel se unieron para construir una ciudad que tuviera una torre, estos hombres estaban en contra de una ordenanza de Dios. Y como ellos estaban unidos, Dios intervino. Cuando Dios intervino, los separó por medio de los idiomas. Muchos años después, llegó un momento en que un grupo de hombres también se unieron en esta ocasión, escuchando una palabra de Jesús, obedeciendo a una ordenanza de Jesús, y se unieron en el día de Pentecostés. Y ese día, esos 12 hombres fueron llenos, recibieron la llenura del Espíritu Santo. Y el evento de la Torre de Babel se repite en el día de Pentecostés. En la Torre de Babel fueron desunidos por los idiomas. Y en el día de Pentecostés fueron unidos por los idiomas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que entiendas que tú no eres mejor que nadie y nadie es mejor que tú. Y que todos somos iguales, pero Dios está esperando que el pueblo de Dios se una. Y cuando el pueblo se una, Dios va a descender. El Espíritu Santo va a actuar. El Espíritu Santo va a hacer presencia en nuestra vida. Pero es necesario la unidad. Sin unidad, oiga bien, sin unidad no hay presencia. Bendiciones. Shalom.